Vamos a conversar sobre el estado de nuestras carreteras, la movilidad, pero sobre todo los proyectos y los avances que se tiene en lo que es una transformación de nuestras carreteras. Sí, esas carreteras que estaban deterioradas o abandonadas o que hoy con el invierno vemos que parecen cráteres. Hoy hablamos con el responsable a partir de la administración del presidente Nayib Bukele. Conmigo el ministro de Obras Públicas, el señor Romeo Rodríguez. Compartir contigo esta entrevista. También mandarle un cordial saludo al pueblo salvadoreño que nos ve y que nos escucha a través de este medio de comunicación y también a través de las redes sociales. Bienvenido. Me gustaría saber, a 2 años de estar usted administrando como jefe de Obras Públicas, ¿cuál es el estado de las carreteras a 2 años de la administración del presidente Nayib Bukele? ¿Cómo las encontró usted y a dónde se está enfocando las energías y los recursos de los salvadoreños para mejorarlas? Sí, bueno, cuando nosotros llegamos al gobierno, obviamente encontramos diferentes carreteras, una mora vial de más de 6.000 kilómetros de carreteras a nivel nacional, tanto desde el occidente hasta el oriente, zona norte, entre otras que estaban totalmente deterioradas. Sabemos que a pesar que hemos intervenido miles de kilómetros como gobierno y que hemos avanzado mucho en rehabilitar diferentes tramos de carretera, pero sabemos que hay mucho que podemos hacer adicional a esto. Obviamente teníamos una asamblea legislativa que, lejos de velar por el bienestar del pueblo salvadoreño, se oponía a todo lo que nosotros solicitamos para poder hacer proyectos, pero hay varios tramos de carretera en diferentes sectores que nosotros hemos iniciado, ya sea con su pavimentación o con la rehabilitación, como por ejemplo la carretera del Kilo 5 hacia La Echadura, por ejemplo. Son cerca de 43 kilómetros de carretera que antes se rehabilitaban cerca de 5 kilómetros por año. Es decir, a ese paso iban a terminar en 7 años, 8 años, y cuando terminaban tenían que volver a comenzar porque ya se había deteriorado la carretera. De igual manera, hay diferentes carreteras a nivel nacional que de alguna manera jamás las intervinieron y que como gobierno la hemos intervenido. Por ejemplo, esta que menciono, el Kilo 5 La Echadura, tomamos la decisión de intervenir los 43 kilómetros de una sola vez. De hecho, ya rehabilitamos cerca de 25 kilómetros y en este momento estamos rehabilitando el resto. También desde el límite departamental de La Libertad hacia la frontera San Cristóbal estamos rehabilitando casi 50 kilómetros de carretera. Un tramo ya se había rehabilitado el año pasado y el resto, cerca de 30 kilómetros, lo estamos rehabilitando en este momento. De igual manera, en el oriente de nuestro país estamos trabajando en diferentes proyectos. Uno de ellos es la rehabilitación de la carretera desde el kilómetro 18 hacia Perquín. En este momento nos encontramos en la fase de diseño de ingeniería porque hay diferentes obras de paso que su capacidad hidráulica ya venció hace años. De hecho, hay varios tramos que se inundan normalmente cada vez que llueve. Es del Kilo 18 al municipio de Perquín. Hacia Perquín. Pero es que ahí no se puede transitar. Yo lo poco que recuerdo es que uno no va zigzagueando, o sea, se mete al bache. No lo puede sortear. De acuerdo, de hecho ya la carretera necesita una intervención completa y por eso tomamos la decisión de intervenir cerca de 50 kilómetros. Pero dijimos, bueno, no lo vamos a hacer como lo hacían antes, queremos hacer algo bueno, que sea duradero. Entonces, y como sabemos que hay tramos que también sufren de inundaciones, entonces lanzamos a licitación el estudio y el diseño de ingeniería del proyecto del Kilo 18 hacia Perquín. Entonces se han diseñado todas las obras de paso para poder mejorar la capacidad hidráulica, además de la rehabilitación de todo el tramo. Entonces ya estamos a punto de iniciar, de hecho el próximo mes, en este mes de junio, nos van a entregar el diseño de ingeniería. Luego de esto nosotros sacamos el proceso de licitación de la construcción. Obviamente hay un periodo de presentación de ofertas, las empresas presentan sus ofertas, el proceso se adjudica y luego de la adjudicación ya vamos a estar interviniendo esta carretera que es sumamente importante para el oriente del país. Pero también estamos pavimentando otros tramos de carretera, por ejemplo desde Uloazapa hacia Yucuayquín estamos pavimentando un poco más de 3 kilómetros aproximadamente. Con esa intervención que estamos realizando en este momento estamos mejorando la conectividad de toda la familia. De hecho, ese tramo lo prometió gente de Arena, gente del FMLN y al final nunca cumplieron con las familias. En cada campaña política iban a poner un rótulo, pero al final solo quedaba el rótulo, pero el dinero se lo robaban o no sé qué pasaba porque no hacían nada. Y no sé si le puedo pedir que nos ubiquemos en San Miguel con el bypass Gerardo Barrios, en donde el exalcalde Miguel Pereira creo que puso 2 piedras y se hicieron gestiones ante organismos multilaterales, sin embargo, se quedó solo con las piedras.
Sí, se quedaron solo con las piedras y engañando al pueblo salvadoreño, porque, es decir, este proyecto que de verdad podría beneficiar a todos los migueleños, se convirtió prácticamente en un proyecto fallido del FMLN, donde lo único que hicieron fue engañar a la gente, fueron a poner 2 veces la primera piedra, incluso fue no solo el exalcalde Miguel Pereira, sino que hasta el ex vicepresidente de la República llegó a poner también la primera piedra, junto al ex ministro de Obras Públicas, y solo fueron a engañar a la gente, porque no había ni diseño de ingeniería, ni tan siquiera habían adjudicado a una empresa para poder construir el proyecto. Ahora, a diferencia de ese pasado oscuro donde no les importaba el bienestar de la gente, nosotros en los primeros 100 días del gobierno sacamos a licitación esta obra de infraestructura, que de hecho es la obra de infraestructura vial más grande de los últimos 50 años para el oriente de nuestro país. Son 160 millones de dólares de inversión pública que se va a desarrollar en el oriente. Y está compuesta por 4 tramos de carretera. El primer tramo de carretera parte desde el desvío de Moncagua hasta el desvío del Obrajuelo, que es una ampliación de 3.46 kilómetros a 4 carriles. Teníamos la carretera a 2 carriles y en este momento ya incluso estamos por finalizar la ampliación a 4 carriles. De ahí el segundo tramo es una apertura de carretera de 8.46 kilómetros a 4 carriles. Este incluye un intercambiador, un paso a desnivel que se va a desarrollar en la carretera Panamericana, que de hecho va a ser el primer paso a desnivel que vamos a construir en San Miguel. Entonces, se va a construir este paso a desnivel que le va a dar acceso a todas las familias que pasen por esta zona hacia justamente el bypass de San Miguel, hasta este proyecto que es el periférico Gerardo Barrios. Luego está también la construcción de 2 puentes, uno sobre el Río Grande de San Miguel y otro sobre el río Taiziguat. De hecho, el del Río Grande de San Miguel es de 120 metros de longitud y el del río Taiziguat es de 90 metros de longitud, y que de hecho ya los empezamos a construir. Lo que sucede es... No se miran, no se ven. Lo que sucede es que como es una apertura de carretera, la gente no puede visualizar parte del proyecto. Obviamente cuando ya estemos haciendo el intercambiador, el paso a desnivel, ahí ya van a estar viendo los trabajos que vamos a estar haciendo. Además que se va a ampliar otro tramo de la carretera Panamericana. ¿Y eso qué impacto va a tener para los residentes del oriente del país, pero también para la circulación de toda la mercadería que va en exportaciones hacia Honduras y Nicaragua? Sí, de hecho este proyecto va a tener un gran impacto en la economía local, en la economía del oriente de nuestro país, en la economía nacional, porque en primer lugar, la mayor parte de las exportaciones, según los estudios que tenemos, van a pasar por esta carretera. Es decir, las exportaciones que van hacia Honduras, que son cerca de un 30% aproximadamente, van a pasar por esta carretera, por este periférico Gerardo Barrios, y esto de alguna manera va a mejorar nuestra economía con los diferentes países de Centroamérica. Adicional, que se van a reducir los costos y tiempos de transporte, no solo de las mercancías, sino que también de todos los conductores que transitan por las diferentes carreteras. Ahora ya no van a tener que ingresar, por ejemplo, si alguien quiere ir a la Unión, no va a tener que ingresar por San Miguel, es decir, por la avenida Roosevelt, sino que va a poder ingresar directamente por este bypass para llegar hasta la Unión. Entonces, eso va a reducir en buena parte la cantidad de vehículos, el tráfico vehicular que se genera en la avenida Roosevelt, que de alguna manera... Esto ha colapsado, la Roosevelt se colapsa. De alguna manera, exacto, se colapsa, eso genera pérdida de horas productivas, porque solo es un desgaste, es decir, estar en horas de tráfico, el tiempo de horas productivas que las personas pierden. Puedes visualizar la magnitud del proyecto, es decir, si alguien ahorita puede ver la ampliación que hemos hecho, eso solo son 3.46 kilómetros, es decir, no es ni la tercera parte de este gran proyecto que llevamos para el oriente del país y que va a tener un gran beneficio para todos los migueleños. Pero este proyecto es completo, tiene cunetas, tiene aguas negras, tiene sus cordones, tiene sus aceras peatonales, va a mantener usted las ciclovías que anda promoviendo por todo el país, es un préstamo con Japón que prácticamente estaba, si no perdido, pero estaba detenido. Sí, la verdad que hoy no vamos a hacer como hacían antes o como hacía el exalcalde de San Miguel, que por ejemplo iba a poner puentes donde no habían ríos, ¿verdad? No sabemos ni por qué,
O como por ejemplo hicieron en Cabañas, que construyeron un puente y abajo estaba la comunidad, es decir, incluso la dejaron sin acceso y el puente lo hicieron arriba de las casas. Hoy de verdad es una obra que va a solucionar los problemas de todo el oriente de nuestro país. Incluye una serie de obras de paso, incluye 2 puentes, como mencioné, uno sobre el río Grande San Miguel, otro sobre el río Taiziguat, obras de protección en los taludes. De hecho, hoy estuvo trabajando la empresa en realizar obras de protección para de alguna manera reducir la vulnerabilidad y que no pase como en la carretera al Puerto de la Libertad o en la carretera de Los Chorros, donde tenemos diferentes derrumbes cada vez que llueve. En este caso se están haciendo obras de protección para poder reducir el riesgo en la carretera. De igual manera, una serie de obras de drenaje, tanto transversales como longitudinales. Y hacemos memoria cuando el señor presidente visita San Miguel, recién asumido el cargo de presidente de la República. Vemos ahí que hay un compromiso por parte del presidente con el Oriente, a tal grado que retoma lo prometido como es la parte del aeropuerto y otras conectividades que va a tener el Oriente del país que ha estado olvidado. Incluso el aeropuerto fue una promesa que el presidente le hizo a su madre en la Unión. Yo le quiero decir, si usted con este tramo Gerardo Barrios ya en ejecución, ¿está cumpliendo esa promesa presidencial? Sí, bueno, el presidente prometió la construcción de diferentes obras en el oriente del país. Una de ellas fue justamente el periférico Gerardo Barrios, que lo habían prometido el gobierno del FMLN, pasaron 10 años y no hicieron nada, ni tan siquiera tenían el diseño y aún así fueron de manera descarada a poner la primera piedra en diferentes ocasiones, cuando no había nada. Es decir, y todavía yo me acuerdo que fui a la Asamblea Legislativa una vez y me dijeron, mire, pero nosotros dejamos el diseño. Entonces les digo yo, bueno, si dejaron el diseño, demuéstrenlo pues, porque nosotros no hemos encontrado nada. Entonces, si ellos dicen que lo dejaron, entonces se lo robaron, me imagino, pues, porque al menos en el Ministerio de Obras Públicas no había nada, entonces se lo robaron. Pero bueno, esto fue una promesa, una de las promesas que hizo el presidente, construir el periférico Gerardo Barrios, el que le llamaban bypass de San Miguel y que al final nunca hicieron nada, ni tan siquiera el diseño, como menciono. Pero ahora este proyecto sí se está convirtiendo en realidad. Y más allá de eso es que esta obra pública va a cambiar la vida, la calidad de vida de miles de personas que viven en el oriente de nuestro país. En todo Sur City hemos visto pues esa carretera panorámica extraordinaria, pero también está la expectativa de lo que es la ayuda de China, República de China, con esta planta de tratamiento de aguas residuales, así como también la expectativa que genera a través del anuncio que hace la ministra de Turismo con un nuevo muelle en el Puerto de la Libertad, siempre con apoyo de China, República de China, y este parque de diversiones que va a ser algo extraordinario. Sí, la verdad que, bueno, nosotros de hecho con el Ministerio de Turismo hemos venido trabajando en este proyecto que es la construcción en realidad de todo el proyecto de Sur City, que más allá de ser, incluso la oposición dice un par de cosas ahí, pero obviamente hay ellos que digan lo que quieran decir. Nosotros vamos a seguir trabajando para garantizar el bienestar del pueblo y en este caso el proyecto de Sur City, que no solo es un parque de diversiones, que no solo es una obra puntual en alguna playa de La Libertad, en el Tunco, en otros sectores, sino que son una serie de obras y una serie de proyectos que se van a desarrollar para construir la ciudad del surf y que este sea un promotor de nuestra economía. Es decir, hay que aprovechar ese potencial que tiene nuestro país. Es decir, cuando en El Salvador se iba a desarrollar una competencia a nivel mundial de surf, y eso es justamente por la calidad de olas que tiene nuestro país. Entonces hay que aprovechar ese potencial que tenemos para poder generar un desarrollo en tema turístico que consideramos que es sumamente importante. Y el presidente cuando lanzó su programa de gobierno, cuando lanzó el Plan Cuscatlán, una de las cosas que visualizó fue ese potencial que tenemos en las olas. Temas, uno de ellos es, por ejemplo, una de las calles que incluso se han perdido porque a pesar que las familias pidieron por años la pavimentación y la reconstrucción de la calle de Berlín hacia San Agustín, nunca se hizo. Obviamente nosotros como gobierno hemos venido trabajando para poder reparar lo que destruyeron por décadas. Y una de las cosas que hemos estado trabajando es justamente en los diseños
de ingeniería de los diferentes proyectos. Uno de ellos es esa calle, porque cuando tú vienes y quieres construir un nuevo proyecto, hoy no queremos que sea como antes, que solo iban a tirar el asfalto y que en el primer invierno se terminaba la calle, es decir, o se la robaban o no sé por qué hacían ese tipo de cosas, pero tú venías después del invierno y la calle ya no existía, solo para el momento en el momento que fue la campaña o en un tiempo, y de ahí no había nada. Pues queremos hacer las cosas bien, entonces en las diferentes calles, carreteras, hay que hacer una serie de obras de paso, hay que construir sistemas de drenaje, hay que hacer obras en los taludes para evitar que hayan derrumbes y que hayan diferentes problemas después en el futuro. Entonces se hacen estos diseños incluso para 200 años, que sean carreteras duraderas. Todo el sistema de drenajes, entre otro tipo la estructura de pavimento incluso es de acuerdo al tipo de tráfico que hay en las diferentes vías. Entonces es todo un estudio y toda una serie de trabajos de ingeniería los que se tienen que hacer para poder llegar a un producto final. Entonces justamente estamos en esa etapa para poder desarrollar ese tipo de proyectos en el oriente del país. Segunda parte, tenemos a la diputada de Nuevas Ideas y representando al Departamento de la Libertad, Norma Lobo, que nos pone en perspectiva sobre la última sesión plenaria, la número 5 de la nueva Asamblea Legislativa, donde se han aprobado 2 importantes fideicomisos. Diputada, muy buenas noches, bienvenida a nuestro programa. Qué gusto para nosotros verla y saber que su tema, como es la agricultura y el apoyo al agro, ha comenzado a dar las primeras señales con estos 2 decretos. Buenas noches, José Luis, qué gusto estar de nuevo en tu programa. Un saludo al pueblo salvadoreño, a la diáspora que nos sintoniza en los diferentes países. Bienvenida al programa. Vamos y ponemos en perspectiva qué fue lo que pasó en la sesión plenaria de este martes con estos fideicomisos, y tenemos la siguiente nota para ilustrarles qué es lo que se aprobó. Felicidades a ustedes, señores. Con aplausos, así reconocieron los agricultores a los nuevos diputados que sanearon la deuda histórica que tenían por años, luego que, con 77 votos a favor y 3 abstenciones, aprobaran la ley de creación del fideicomiso para el rescate de la caficultura, iniciativa que forma parte del Plan Maestro del Rescate Agropecuario, presentado por el Ejecutivo. Ya no están solos, cuentan con todo el apoyo de todos los diputados de la bancada CIAN para darle las herramientas que necesitan. El fideicomiso para el rescate de la caficultura está compuesto por aportes del Ministerio de Hacienda por $640 millones, con un periodo de gracia de 5 años y 25 años plazo. Estamos tratando de revitalizar un sector abandonado por las legislaciones anteriores. La discusión y aprobación de ambos decretos. Diputada, ¿cuál es el impacto que va a tener para la caficultura, que por años ha estado rezagada, ya sea por los precios en el mercado, pero también por las calificaciones que tienen en los bancos los caficultores y sobre todo el personal que trabaja en la agricultura y en la caficultura, en donde ahora este fideicomiso va apoyado con un respaldo tecnológico de un instituto del café? Sí. Mira, José Luis, si hablamos de impacto, a los primeros que vamos a impactar con esta aprobación de este fideicomiso es a nuestros caficultores. También quiero decirte que la caficultura, ¿verdad?, encierra o también tiene impactos económico, social, cultural. ¿Por qué? Porque el tema de café es algo que viene de años. O sea, el tema del café tuvo su auge y es uno de los rubros más importantes económicamente del sector agrícola, que nos aportó en los años 50, 60 y 70 y estuvo en el récord, ¿verdad?, de exportación. La tasa, la primera tasa a nivel mundial, y pues es un impacto que va a tener en la parte, quiero decirte que ambiental, pues nosotros estaremos renovando 50,000 manzanas de café, las cuales han estado en total abandono. Vamos a inyectar, ¿verdad?, para que todas estas zonas cafetaleras tengan, ¿verdad?, renovación, una renovación, porque ya tenemos árboles que han dado su vida útil, tenemos también árboles que la broca del café y tantas plagas y enfermedades han terminado con esto. Y vamos a tener un impacto económico porque también todo lo que es la zona rural
y todos los que vivimos de este rubro del café. De hecho, yo viví de los rubros del café, yo fui, ¿verdad? Y a toda honra puedo decir que yo viví, ¿verdad?, de la corta de café, y ahora vamos a impactar también a todas esas comunidades que se han visto desfavorecidas. Entiendo que el desafío también se mantiene, diputada, en la búsqueda con organismos multilaterales para la obtención de estos fondos. Sí, mira, el Ministerio de Cultura y Ganadería ha estado trabajando muy de fondo desde el año pasado en todo esto. Y no solamente hablando del tema del café, sino que, bueno, vimos que se aprobaron 2 fideicomisos, de hecho, el tema de café, y también vimos que se aprobó el tema de seguridad alimentaria. Entonces, quiero decirte que el Ministerio desde el año pasado se enfocó a buscar alternativas para que nuestros productores ya no estuvieran olvidados, ya no estuvieran en el abandono, y se ha estado, ¿verdad?, construyendo este plan, este marco, ¿verdad?, para que tenga la justificación y para que también se pueda buscar el financiamiento con otras entidades gubernamentales y también afuera de nuestras fronteras. Perfecto. Vamos a poner en perspectiva lo relativo al fideicomiso de la seguridad alimentaria. Veamos cómo el SENTA se prepara y hace un diagnóstico de cuál es la condición, pues, de la producción que tenemos agrícola y la dependencia a las importaciones. Veamos. Con la aprobación del Fideicomiso para la Soberanía Alimentaria y Rescate del Agro se inicia un verdadero compromiso del Estado con el sector. Un engranaje de instituciones trabajando fuertemente para alcanzar el objetivo. En el caso del financiamiento para soberanía alimentaria, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA, se encargará de brindar asistencia técnica a los productores. En toda la cadena, no solo en la parte productiva, que ha sido de nuestras fortalezas principales, ¿verdad? Generar tecnología, apoyar a los productores, que ellos produzcan muy bien, pero ahí falta el último componente, que es la comercialización y también el tema agroindustrial. Para identificar las necesidades prioritarias se realiza un proceso de consulta nacional, cara a cara con los productores, una política implementada en los últimos 2 años. En un laboratorio, en una oficina, no vemos realmente la problemática específica del productor. Entonces, este acercamiento nos permite a nosotros estar en primera fila con ellos y realmente determinar sus necesidades agropecuarias. En el beneficio se incluirán todos los eslabones agropecuarios. Facilitar las herramientas y condiciones es el compromiso del gobierno con los pequeños, medianos y grandes productores. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Bueno, esa es la información en torno a la soberanía alimentaria. En términos sencillos, ¿qué va a garantizar este fideicomiso y de qué manera se respalda a los agricultores que por años han venido reduciendo, pues, la cuota de producción alimenticia, y estamos con una dependencia creciente tanto de Honduras como de Guatemala? Mira, José Luis, como tú lo has dicho, nosotros tenemos una dependencia de las importaciones de un 80%, y un país que vive de las exportaciones en un 30% es un país que ya tiene una dependencia alta. Ahorita, imagínate, nosotros con un 80% estamos en un perfil que la mayoría, por no decir en su totalidad, estamos importando. Entonces, todo esto del programa, de este fideicomiso y de garantizar la soberanía alimentaria, nace de eso, nace de ver y hacer un estudio de todas las importaciones que nosotros tenemos dentro de nuestro país. Tenemos frutas, verduras, tenemos lácteos, todo lo que es pesca, cárnicos que vienen de otros países, de Guatemala, que vienen de Honduras, que vienen de Nicaragua, y por ende nosotros tenemos que vivir de esa manera. El productor... ¿Usted considera que estos 2 fideicomisos pueden transformar ya la agricultura de una manera seria, más allá de lo que podemos vivir del pasado con la reforma agraria? ¿Cree que ahora sí, en verdad, se le está apostando a la caficultura y a la agricultura, que son sectores que han estado, si no abandonados, pues casi en el exterminio? Sí, mira, con esto lo estamos apostando no a parches, como lo hicieron las administraciones anteriores, porque sí, a lo mejor ellos sacaron programas y sacaron proyectos en los cuales íbamos enfocados a la parte agrícola, a la parte de café,
pero estos proyectos al final nunca fueron novedosos, nunca fueron exitosos. ¿Por qué razón? Porque siempre llegaban a arcas de un Estado, llegaban a ministerios, pero de ahí no se veía o no se conocía el fin de estos fondos que se aprobaran. Y no fueron $10, no fueron cantidades pequeñas, José Luis, fueron cantidades enormes que los gobiernos de Arena y del Frente se estuvieron robando y que ellos quisieron tapar quizás con unas curitas siempre en la parte agrícola. Y esto no es de tenerlo con curitas, sino que más bien ver de dónde radica el problema. El problema, el productor nos ha dicho, necesitamos tasas blandas en los bancos, pues estamos apostándole a los bancos. También se va a enfocar una agricultura más tecnificada. Sabemos muy bien con el cambio climático y con todo lo que estamos viviendo hoy en día, plagas, enfermedades, debemos de tecnificar y ponernos a la vanguardia de cómo ahora los cultivos deben desarrollarse si queremos compararnos a otros países a nivel tecnificativo. Y lo otro es la parte de comercialización, ver la cadena de frío desde el momento que cosechas hasta el momento que vas a vender tu producto. ¿Por qué? Porque así estás garantizando que el producto que tú vas a vender va a llegar a ese mercado, ya sea un supermercado o ya sea un mercado informal, pero va a llegar con las cantidades y con la calidad que necesita nuestro país. Perfecto. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de la persona que los presentó.